hablando de historia, pero a través de la música, de la cultura, de nuestro presente y sobre cosas hermosas que van a suceder en nuestra ciudad de La Plata. Estamos y conociendo a nuestros artistas también, ¿por qué no? Vamos a presentarles a Miguel Vilca. Él es músico, es charanguista, es docente también y hoy está visitando La Flecha. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, acá te saludamos Zulema y Kamala. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿cómo Bueno, estás una vos? alegría de parte del programa. Y para nosotras tenerte, Miguel, como les decía, es charanguista, es docente, es de la provincia de Jujuy, pero ya arraigado acá en Buenos Aires, estudiando, viviendo, dando clases. Eh, Además, has tenido uno de los premios, mientras buscaba información tuya, has ganado el premio Charango de Oro en la Feria Festival Internacional de Charango en Aiquile, en Bolivia. Qué maravilloso, justo en ese país, ¿no? Que es como el lugar, la cuna de estos instrumentos, ¿no? Que un hermano jujeño haya estado allí participando. Contanos, Miguel, de la música, igual ya te vemos con el instrumento allí, pero contanos de tu música, de lo que haces, de lo que nos vas a estar presentando, porque él va a estar el viernes visitando la ciudad de La Plata, pero sobre todo conocer, ¿no? Cómo a través de la música, a mí me gusta decirle de la música andina, ¿no? Uno habla de su identidad también. Bueno, voy a tocar algo primero, ¿vale? Mira, Como que capaz que eso Me puede encanta. ser mejor presentación. nos encanta. Bueno, hay un Maravilloso. fragmento de una pieza del maestro Alejandro Cámara, un charanguista boliviano. Sí, como decías, el charango es un instrumento que nace en Latinoamérica. Eh, Todavía no se sabe los orígenes específicos de ese instrumento, porque, bueno, surge en la época de las primeras ciudades coloniales, una posibilidad de que haya nacido en Potosí, que actualmente es Bolivia, por ser ese uno de los centros, digamos, urbanos y mineros más importantes de aquella época colonial, y otra posibilidad es que haya nacido en Lima, que era otra ciudad también importante de, bueno, de aquel momento. Entonces, bueno, todavía entre los actuales países de Perú y Bolivia siempre está como esa pica, vamos a decir, entre cuál es el país que dio origen a este instrumento, pero más allá de los orígenes, celebramos que es un instrumento que nos hermana en todo lo que actualmente es, digamos, un territorio andino y que a su vez está atravesado por esa columna vertebral, la cordillera de los Andes, que compartimos este instrumento con tantos otros, con parte de Chile, con el norte de Argentina, con Bolivia sin duda, como decía, ahí un poco el corazón del territorio andino, después Perú, Ecuador, Colombia, ¿no? Felizmente hoy el charango se ha dispersado en una amplia región y a cada lugar donde ha llegado, el charango ha tocado el repertorio de ese pueblo, ¿no? Así que bueno, hoy el charango en nuestro país, en Argentina, también tiene ya un lugar de la mano de Jaime Torres y de diferentes representantes de instrumentos que han ido haciendo un camino de tocar el repertorio de música criolla argentina, y así cada intérprete y cada compositor y compositora en Latinoamérica se ha encargado un poco de difundir este,
Así que es un instrumento que felizmente hoy de alguna manera nos hermana en toda la región andina. Ujú. Miguel, y además hay todo el tiempo una mezcla de culturas, ¿no? En este lugar tan rioplatense, ¿no? Tan arraigado con música como, no sé, el tango, digo, quizás falsamente arraigado, porque la provincia de Buenos Aires es absolutamente diversa y rica en música, en identidad. Y digo, pero ¿cómo has vivido, cómo has hecho vos ese proceso, ¿no? Digo, porque tocás junto a muchos otros artistas de distintos otros géneros también, no solamente que hacen música andina, y también además acompañado de otras artes, no solo de la música, de hecho es algo que va a suceder el viernes, que ahora vamos a contar, pero ¿cómo ves esto, no? Digo, sos joven también, mencionaste a Jaime Torres hace un momento, digo, mucha gente que durante mucho año, ¿no? Esa música andina, ese charango, esa identidad la ha traído a Buenos Aires y la ha sabido caminar, ¿no? No ha sido siempre tan fácil. Digo, ¿y cómo ves vos, ¿no? Que la música andina, que el charango, que esta música con tanta identidad hoy está también en el corazón bonaerense de la provincia. Bueno, el charango, si algo sí podemos decir de su origen, es que es un instrumento caminante, un instrumento que acompañaba a los arrieros, y entonces era un instrumento que viajaba y que caminaba, y hasta el día de hoy sigue siendo el destino de un poco del charango, ¿no? Caminar y ir por los pueblos, un poco aprendiendo y llevando eh, repertorio, música y demás, ¿no? Y es un símbolo de la identidad, sin Claro. duda, y yo creo que las ciudades, nuestras ciudades, y este encuentro entre, digamos, las diferentes identidades que confluyen en una ciudad, porque por supuesto, yo creo que toda Latinoamérica somos pueblos migrantes en permanente movimiento, Mm. y no podemos decir que hay una única identidad, mucho menos, sino una gran diversidad y pluridentidades, digamos, ¿no? Que convergen en una ciudad, y es un poco la razón que me trajo aquí, ¿no? Cuando yo viví en Jujuy toda mi niñez, mi esencia, después tuve la posibilidad de ir a vivir a La Paz, a Bolivia, allí estudié con maestros del charango, en comunidades campesinas también, y de ahí regresé a Jujuy a estudiar un poco lo que allí en Jujuy encontré para estudiar de música, que era profesor de música, tecnicatura, y después siempre el migrar a las ciudades suele ser no por trabajo o por estudio. En mi caso, uno de los ejes fue poder seguirme formando. Y así que me vine a Buenos Aires y para mi alegría encontrarme acá con un montón de artistas maravillosos que cada uno tiene su propia identidad, su búsqueda y, y en este pequeño territorio se converge, digamos, ¿no? Ujú. Un poco acá capital, yo vivo en capital de Buenos Aires y bueno, acá un poco hay gente de todos lados y esa riqueza se vive de forma cotidiana en todo, ¿no? Creo que lo primero que nos sucede a todos los que emigramos y llegamos a una ciudad es que al principio cada uno defiende un poco su propia identidad en una necesidad natural de como resguardar la propia identidad, ¿no? Entonces Ujú. continúa tratando de comer de la manera que come, teniendo el ritmo de vida que tiene, tratando de conservar su forma de hablar, tratando de conservar sus rituales. En nuestro caso, bueno, en Jujuy, en todo el norte, tenemos el ritual de la Pachamama, del Inti Raymi, tenemos de repente la época de carnavales, tenemos la época de Todos Santos y así diferentes ceremonias que Claro. tratamos de siempre vivir porque son parte de nuestro modo de vida. Y cuando uno migra, un poco todo ese universo y esa forma de vida también migra y por ahí cuesta la relación entre ese modo de vida y el modo de vida urbano, digamos, ¿no? Que tiene Ujú. otros ritmos, que nos propone otra lógica de convivencia, que nos propone encajar en modelos de trabajo, en modelos en hegemonías de formas bueno, de físicas, De de rasgos, vestir, de hablar, eh, claro. de de un montón, de un vocabulario, bueno, todos tenemos que entrar dentro de ciertos esquemas, digamos, ¿no? Y creo que
que bueno, en nuestras ciudades latinoamericanas, no creo que Buenos Aires sea la única, en todas las ciudades debe haber como esa tensión permanente de las identidades confluyendo, y es lo que nos vuelve una sociedad tan rica. Yo creo que en esa diversidad está la potencia de nuestros pueblos, y la vitalidad que se refuerza cuando hay encuentro y hay también tensiones, porque, digamos, creo que en esas tensiones hay algo del resguardar y hay algo del compartir, que en el tiempo y en la convivencia se va logrando generar cosas mucho más amplias de las que por ahí si los pueblos quedan Mm, aislados en sí mismos también no sucedería. claro. Entonces, creo que ambas cosas son necesarias, Mm. y por eso también siempre vuelvo a Jujuy, como siempre trato de ir a Bolivia, porque este, creo que si uno tiene la posibilidad también de caminar, tiene la posibilidad de regresar, y es Mm. sumamente importante hacer ambas cosas, ¿no? Estar en movimiento. eh, yo creo que esa es un poco la tarea. Qué profundo esto que estás diciendo, porque es nada más y nada menos que la vida, ¿no? La vida en distintos momentos y tiempos de nuestro existir, pero existir con profundidad, ¿no? Sin dejar Total. de lado a nuestra lo que somos, o al menos eso es lo que intentamos, y qué maravilloso esto que está diciendo porque lo reflejas a través de tus palabras y también a través de la música. Sabemos que te tenés que ir porque tiene que dar clases, es profesor, pero antes Kamala te hace una última pequeña pregunta antes de Sí, despedirte. dale. Kamala. Sí, hola Miguel, ¿cómo estás? Quería ¿Cómo saber estás? eh, cómo defines tu identidad hoy. Eh, Me acuerdo que me hicieron esta pregunta una vez. Yo estudiaba en Jujuy, en la Quebrada de Humahuaca. Se hacen talleres de arte y artesanía, una actividad interesante que promueve el Ministerio de Cultura allá, que es para, digamos, rescatar un poco los saberes ancestrales propios de cada pueblo. Yo estudiaba en Purmamarca, ahí tuve posibilidad de estudiar charango también con un maestro muy querido que es don Severo Guarita. Y para terminar ese seminario de promoción cultural nos preguntaron esto, ¿no? ¿Qué considerábamos que era nuestra identidad? Eh, y a mí en ese momento lo que se me ocurrió decir es que uno es idéntico a lo que ama, Mm. es idéntico de alguna manera a todo lo que lo constituye. Es decir, que nuestra identidad se está forjando permanentemente en cada pequeño minuto y en cada momento de compartir con otras personas. Es decir, que la identidad es algo en construcción permanente. Lo que yo sí creo es que cada uno puede ir eligiendo de alguna manera o teniendo conciencia de lo que incorpora y de lo que desea no incorporar. Y en esa elección también se va forjando, creo yo, la identidad. Mis abuelos son de Yavi, que es un lugar que queda, bueno, conocerán tal vez, la puna de Jujuy, Es y hermoso, a su Xavi. vez mis abuelos venían de Hornos, y ellos traían carbón a vender a Yavi para la Pascua. Después se quedaron en Yavi en una casita, ahí nació mi papá, después migra a Jujuy, ahí la conocí a mi familia. Yo creo que un poco también la identidad se constituye por la historia de la familia, digamos, ¿no? Y Mm. yo al ir reconstruyendo también esa historia familiar, fui constituyéndome también, porque uno no es la identidad no es algo individual, sino de alguna manera es eh, también el legado, porque uno no sería sin la existencia o preexistencia de un papá, de una abuela, de un abuelo, de un bisabuelo, y ese abuelo y esa abuela con esa historia, ¿no? Mis abuelos como también migrantes, también a remar la vida, como todos nuestros pueblos han aprendido a hacer, eh, y a también tener que irse transformando. Y mis abuelos hablaban quechua y fueron dejando de hablar, por esto que también conversábamos de los cambios que provoca los modelos, ¿no? Y la construcción de los sistemas educativos y demás, que bueno, Claro. siempre está en tensión y empuja, ¿no? Los saberes y las culturas con los modelos de lo que se entiende como formación. Entonces, bueno, es una gran pregunta que nos llevaría tal vez varios encuentros, charlar la identidad.
pero tal vez eso, decir que entonces para mí la identidad es algo que se construye día a día, y algo que de alguna manera uno va eligiendo de la propia historia y de la historia anterior a uno, y uno estará seguro sembrando y generando su propia identidad, que será la identidad de los que vendrán después. Eh, y en eso siempre trato de recordar que bueno, a veces nosotros creo hoy en día nos quejamos un poco de la vida y los momentos difíciles que nos tocan atravesar, pero si nos acordamos de lo que vivieron nuestros abuelos, decimos, uff, nosotros estamos tal vez con muchos privilegios, ¿no? Tal cual. Ellos han remado cosas desde no tener agua, desde no tener para Ujú. comer, hasta viajar por el campo meses para Ujú. llevar animales de un lugar a otro. Ujú. Y bueno, y nosotros nos toca otros desafíos, y así cada generación tendrá sus desafíos. Y nada, afrontarlos yo creo siempre con uno de los grandes principios que tenemos en el mundo andino, que es la alegría, ¿no? Que creo que es la mayor de las resistencias que nos legaron nuestros abuelas y abuelos. Así que bueno, eso. Y un Que, poco esto es lo que vamos a compartir ahí el viernes en la actuación y muestra de arte que vamos a realizar ahí en Casa Marma, así que de es. paso invitamos a quienes Claro que estén sí. escuchando y tengan ganas de llegarse. Va a ser una linda noche ahí de música, de arte, de compartir, de pensar juntos, de conversar. Y finalmente creo de encontrarse, que es lo más interesante de todo esto, ¿no? Encontrarse e intercambiar esto, pensamientos, música, inquietudes. eh, y eso creo es lo más rico. Después, bueno, por supuesto, va a ser una linda actuación. Yo no la conozco en persona a Gaby Gao, nos conocemos así vía redes, y Es, va a ser una alegría compartir con ella, sí. que con quien estamos armando esta propuesta. Ujú. Es la artista Y plástica después que va a también, estar mostrando ahí sus pinturas, sus obras, acompañando tu exacto, sí, presentación. sí, Ujú. sí, va a estar buenísimo. Y tengo Así muchas es, ganas además de compartir con otro lenguaje del arte, ¿no? claro. Porque yo creo que el músico siempre lo único que sabemos hacer es tocar, y tenemos muy pocas herramientas a veces visuales o discursivas desde lo Ujú. visual, y ella va a dibujar en vivo y vamos a armar como una muestra, una Qué Qué puesta como hermoso. bien. para que ella se proyecte lo que va a dibujar, así que va a estar hermoso. Y también vamos a compartir con otro músico muy, muy Así es. talentoso allá de La Plata, un contrabajista que es Diego Americe. Sí, Así que bueno, también siempre es una alegría un compartir con él, invitado, claro. porque bueno, además él va a tocar con un instrumento enorme y yo voy a tocar con un instrumento muy pequeñito, Y así que poderoso. el juego tímbrico es muy divertido, sí. Así que Miguel, bueno, invitar a quienes tengan sí, ganas de llegarse ahí, vamos a pasar herm- un lindo claro fin de que sí. semana. Creo que esto es el sábado 12, Es dije el, viernes, es sábado. lo tengo viernes 12 de julio. Ahí lo chequeamos bien. Perdón, viernes 12. Viernes 12 de julio, 19 horas, desde las 19 horas. Esto es Casa Marma, calle 69, número 1110, entre 17 y 18. Hermoso ese lugar ahí de Anarqueti. Y la verdad, un gusto y un placer escucharte, conocerte en los pensamientos que transmitís y con la música también. Así que seguramente estaremos ahí conociéndote. Invitamos a todos los que hayan escuchado que vayan a verte, y gracias por el tiempo y por compartir todo lo que nos transmitiste, que fue Gracias. profundo, no solamente a través del charango, que es poderoso, que es identidad, sino también a través de los pensamientos. Muchas gracias, Miguel. Eso. Muchas gracias, que estén bien. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Y ahora sí, claro, escuchamos algo de su música, de él, Miguel Vilca, que se está presentando en la ciudad de La Plata.